Puerto Rico y los Estados Unidos en este momento. El comisionado residente, como tú sabes, tiene, lo más que tiene es la capacidad de darse a respetar y de poder persuadir no solamente a los congresistas, sino persuadir al mundo empresarial, al mundo diplomático, a la rama ejecutiva de las necesidades de Puerto Rico y de lo que Puerto Rico puede contribuir al resto del mundo y a los Estados Unidos en su relación con el Caribe y Latinoamérica. Es el poder de la fuerza moral que te da el tener una visión, el tener un plan, el tener unos propósitos, el tener una constancia, una disciplina, una entrega a una causa que es la causa de Puerto Rico. La figura de comisionado residente en Puerto Rico yo la divido en dos. Se me antoja hacerlo así, pero creo que la historia me sostiene. Uno, la figura de don Antonio Fernández Isern, que tiene su culminación como arquitecto del Estado Libre Asociado. Esa es su contribución. Y otra, la figura de Jorge Luis Córdoba Díaz, que inicia en Puerto Rico, no fue el próximo, no fue el sucesor de don Antonio, pero es el primero que llega con la visión de insertarse en la política de los Estados Unidos. Por ejemplo, Córdoba Díaz es el que logra, el que se dé incluso voto al comisionado residente, que luego los republicanos, que son los grandes enemigos del pueblo de Puerto Rico. Y esto lo tengo que repetir cada vez, porque aquí hay una serie de personas enamoradas de ellos. Pero eso es un paréntesis. Se lo quitaron. Y tú me hablas de un asunto de que plantea muy poca visión, o yo lo he interpretado así, de cambios en el Partido Popular, en el Estado Libre Asociado, no en el Partido Popular, que también necesita retooling, pero en el Estado Libre Asociado, poderes que algunos le llaman de soberanía, cosa que tú muy bien conoces porque hiciste tu doctorado precisamente en eso. Y yo hubiese entendido que por ahí era tu acercamiento de que tú podrías ser la persona para mejor manejar ese punto, y me deja un poco en el aire. Mira, yo creo, y como creen la mayoría absoluta de los estados libristas, el Estado Libre Asociado como está necesita una evolución, necesita una transformación. Eso es más que evidente. Y es más que evidente también, y no tengo ningún temor en decirlo, tiene unos elementos coloniales que son deficientes para... O sea, que es una colonia. O sea, que tiene uno... O tú también le tienes... No. Le tienes, te das al pullido. No. Y yo no tengo ningún problema en decir que el problema más grande, el elemento colonial más definitorio de la relación actual es que el Congreso legisla indiscriminadamente para Puerto Rico sin que los puertorriqueños tengamos absolutamente nada que decir sobre ese tema. O sea, y yo no tengo ningún problema con aceptar que esa es la deficiencia más grande del Estado Libre Asociado. Pero eso es una colonia. No te voy a decir que es una colonia clásica como era Congo en la época del emperador Leopoldo II en Bélgica, porque eso no es correcto tampoco, y yo tengo que ser honesto intelectualmente con el planteamiento. ¿Y como cuál colonia ya que me traes un ejemplo histórico, ¿a cuál nos parece? Yo creo que Puerto Rico tiene una relación que va encaminada por lo que los ingleses negociaron con Canadá, Australia, y que no ha llegado todavía a ese punto. Es decir, una autonomía que nos dé poderes sobre la cosa económica que no tenemos en Puerto Rico. Y esa es una realidad. Y yo creo que no hay por qué tapar el cielo con la mano. Pero Canadá Canadá fue hasta 1900. Fue un dominio británico durante el siglo XIX, y Australia, Nueva Zelanda y otras. O sea, Puerto Rico va encaminado, o estuvo encaminado, hacia una relación de esa categoría. Hemos tenido unos traspiés importantes en los últimos 35 años en el tema del desarrollo del Estado Libre Asociado. Y tenemos que movernos en esa dirección. Ahora bien, y la crítica que yo he hecho es la siguiente. Yo creo que quizás tu pregunta refleja una lectura de la crítica que yo he venido haciendo durante los últimos 2 años. Me parece a mí que el Partido Popular
si bien es cierto que reconoce las deficiencias estructurales del Estado Libre Asociado, tampoco puede adoptar y sobreimponer sobre Puerto Rico el modelo de desarrollo constitucional de la República de las Islas Marshall, de los Estados Federados de la Micronesia o de la República de Palau, porque las realidades sociológicas, económicas, inclusive demográficas de Puerto Rico y de esas jurisdicciones no son las mismas. O sea, yo no puedo, por salir del paso, decir, pues está bien, vamos a adaptar ya este modelo que Estados Unidos tiene en el Pacífico, porque como Estados Unidos ya está corriendo con este modelo desde la época de Reagan, pues yo voy a adaptarlo a Puerto Rico. Mira, no. Perfecto. Yo lo que quiero es que tú le digas al pueblo, no el modelo, sino tu concepción de cómo es ese Estado Libre Asociado ahora cuando regresemos a la pausa. O sea, el pueblo quiere que le expliquen, no tan sencillo como arroz de habichuela, porque no se trata de términos de arroz de habichuela, pero lo más sencillo posible. ¿Cuál es tu concepción que lo hace distinto? Y dejemos de lado, yo creo que tiene validez tu planteamiento sobre las Marshall, etcétera. Pero la gente quiere saber qué quiere decir con evolución para quitar estas condiciones coloniales, estas deficiencias de estatus, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo ve la relación de Puerto Rico vis a vis a los Estados Unidos y vis a vis el mundo? ¿Es eso posible? Es la última contestación que quizá el tiempo no nos dé, desde el punto de vista de los Estados Unidos dentro de la realidad constitucional de ese país. Y esas son las cosas que el pueblo tiene que entender, y eso es lo que yo te estoy dando la oportunidad que le explique al pueblo de Puerto Rico, y en su día le preguntaré si viene a Héctor Ferrer, y más tarde o antes los dos nos podemos sentar aquí y conversar los tres sobre ese tema. Tenemos que ir a la pausa.